Muy bienvenidos y bienvenidas todos a la presentación de un nuevo libro, que es una compilación que presentamos hoy y que sigue el hilo del análisis iniciado con publicaciones como Sexo y Raza, Analíticas de la Blancura, el Deseo y la Sexualidad en Guatemala, y Producción Corporal Interfiriendo Engranajes de Violencia en Guatemala. Sigue el hilo interesándose y profundizando en cómo es que se moldean y producen los cuerpos que habitan en y son habitados por contextos coloniales y por ende machistas, racistas y extractivistas. Hacerse de un cuerpo Pahue, Uwach, Uleu, Ubiam, América Latina, hacerse de un cuerpo en estas tierras nombradas América Latina, es un esfuerzo por ampliar el ámbito de la búsqueda, por construir la profundidad de la marca colonial y los esfuerzos de quienes se resisten a la clausura de las posibilidades de su existencia como cuerpos no legibles en el orden de lo posible en un mundo taxonómico dominante. El título, que incorpora un concepto quiché difícil de traducir y que complejiza el segmento en castellano de aquel, ofrece de entrada la invitación a tomar conciencia de los universos desconocidos para un importante segmento de la población, como las cosmogonías indígenas reflejadas en sus idiomas, pero también como los cuerpos producidos, tanto resultado de la opresión como de la resistencia. La invitación es también a pensar que ese desconocimiento es igualmente producido por el sistema de dominación. El ámbito de la búsqueda se ha ampliado más allá de Guatemala, incluyendo trabajos de las investigadores e investigadoras y artistas de otros países de América Latina, específicamente México y Argentina. Por eso el título esta vez no habla de Guatemala, sino de América Latina, aun cuando no está toda la región representada. Es, de nuevo, una invitación ahora a pensar en realidades mucho más amplias que la realidad de eso que hoy conocemos como Guatemala. Una primera incursión de avanzo en el ámbito del arte, en este caso literatura y fotografía como fuente de contenido, habla igualmente de la ampliación de la búsqueda que nos ofrezca nuevas ópticas para documentar, cartografiar y analizar esfuerzos conscientes para hacerse de un cuerpo, el deseado, en la compleja e hiriente realidad colonial. Las y los lectores seguramente encontrarán estos textos e imágenes apremiantes, una interpelación ineludible de aquello que probablemente no han conocido, ya sea porque han cerrado sus ojos o porque nunca antes se les presentó la ocasión de ver con ojos y mentes completamente abiertos. Es posible también que estos textos e imágenes golpeen la sensibilidad de algunos y algunas lectoras y lectores que les sea difícil asimilar su contenido. Pensamos que tanto el apremio y la interpelación como la sensibilidad golpeada son efecto de la mirada homogenizadora que el sistema impone con discursos binarios y jerárquicos, como lo es también el malestar que expresan las y los artistas que incluimos en el texto. Si las miradas de las y los lectores y las de los artistas se han cruzado, aunque fuera brevemente en estas páginas, podríamos concluir en que la búsqueda va teniendo frutos. Aprovecho acá para dar un cordial saludo a los contribuyentes al texto que se hayan conectado ya. Un abrazo para todos. Un ámbito más en la ampliación de nuestra búsqueda es el acuerdo de coedición de esta compilación con la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, permitiéndonos no solo el trabajo conjunto en el diseño y ejecución de la publicación, sino también el intercambio abierto de perspectivas y experiencias. Este trabajo fue coordinado por Marco Antonio Chivalán Carrillo, filósofo doctorante en Historia Social, investigador del área de estudios sobre imaginarios sociales de Avanzo. Marisa Ruiz Trejo, doctora en Antropología y Estudios Latinoamericanos y profesora investigadora de la UNACH, adscrita a la Maestría de Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, contribuyó de manera fundamental en la revisión de materiales y preparación e introducción de este libro, que ahora me tomo el minuto para enseñárselos físicamente. Este es el libro. Muchísimas gracias entonces por verlo. Voy ahora a pasar ya
a organizar nuestra presentación, quiero comenzar con algunos agradecimientos. Queremos agradecer al programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala por su apoyo permanente y sostenido a nuestros esfuerzos por hablar y escribir e investigar sobre temas como el que hoy nos reúne acá. También a la doctora Nara Milanic, directora del Center for Mexico and Central America, y a la doctora Victoria Murillo, directora del Institute for Latin American Studies de Columbia University, y a Ana Cárdenas y Ana Oropesa por el apoyo en la organización. Bueno, nuestra presentación va a tener dos grandes momentos, digamos. El primero, vamos a escuchar los comentarios de dos comentaristas invitadas que han leído el libro y que nos hablarán entonces de sus reacciones al libro. Y en un segundo momento escucharemos a las dos personas que han sido editoras del libro para también escuchar sus comentarios. Al final podremos abrir un pequeño espacio para escuchar preguntas o comentarios de nuestro público. Entonces comenzamos con los comentarios de Dorotea Gómez. Dorotea es maya quiché, lesbiana feminista con licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, magíster en Antropología Social por la Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo, Brasil. A veces dice poeta y escritora, con amplia experiencia en investigación social y de trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia. Le damos entonces la palabra a Dorotea y escuchamos con atención sus comentarios. Adelante, Dorotea. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta reflexión y también agradecer a Avanzo por invitarme a leer y comentar el libro titulado Hacerse de un cuerpo, Pauwech Uleu Ubiam, América Latina, que significa hacerse de un cuerpo en este territorio llamado América Latina. Y pues eso es lo que nos convoca el día de hoy. Y también quiero felicitar a las autoras y a los autores que se propusieron escribirlo, porque considero que es un aporte que contribuye a analizar y comprender las epistemologías que han legitimado las políticas y los discursos relacionados a la opresión y el control de los cuerpos. Y pues el título habla en singular del cuerpo y según lo que yo voy viendo, en realidad el contenido del libro nos hace referencia a distintas formas de hacerse los cuerpos, como también las personas, a pesar de todos los discursos de opresión impuestos, pueden reinventar, pueden replantear y pueden imaginarse otras maneras de vivir esos cuerpos con los que, desde mi punto de vista, se tocan la vida. Desde mi punto de vista, este libro abona al debate actual relacionado a los discursos que insisten en imponerse como verdades absolutas respecto a lo que deberían de ser los cuerpos y las sexualidades en América Latina. Explica de manera amplia cómo estos discursos trascienden la visión religiosa y cómo estos discursos se justifican, se legitiman desde las tecnologías del poder de ciencias científicas, como la medicina y la psiquiatría, que al final pues están mediadas por el poder de la política, la cultura, la historia y la socialización. Estas reflexiones y estos aportes desde esta lógica a mí me parecen súper enriquecedoras, sobre todo en este contexto del avance de los discursos fundamentalistas en toda América Latina y en el mundo, porque han intentado imponerse como verdades absolutas para criminalizar y para aumentar los niveles de violencia que se ejercen en contra de los cuerpos y las sexualidades que se resisten a estar encasillados, encuadrados bajo esos discursos profundamente patriarcales, racistas y colonialistas que quisieran encuadrarnos en toda la lógica heterosexual.
También algo que me parece súper valioso del libro es que reafirma la necesidad de tener presente que desde estas tecnologías del poder y desde sus discursos hemos sido moldeados, en el libro dice, como especie, y al no cuestionar estos discursos, fácilmente los encarnamos, les damos vida y los naturalizamos como inmutables. Y creo que en este sentido el aporte es fundamental porque contribuye también a la desnaturalización, a la deconstrucción y a la decolonización de esos cursos, de esos discursos y esas tecnologías de poder que nos han impuesto desde las distintas ciencias, pero también que se van legitimando a través de la cultura, a través de la política y a través del poder. Las y los autores hacen un esfuerzo muy grande de explicar también a partir de las distintas, los análisis teóricos respecto a estos temas, el surgimiento de estos debates con relación a lo que el libro te ha interesado en abordar. Y desde esta perspectiva que se propone el libro, permite ahondar en cómo es que se reproducen y se legitiman las teorías y los discursos de dominación heterosocial que reducen la comprensión del cuerpo y del sexo en productos moldeables y manipulables para los intereses de la economía y de la política hegemónica. También retoma los debates y los análisis sobre la utilización del género dentro del campo de la medicina, específicamente dentro de la sexología, así como en la propuesta del género como categoría de análisis desde el feminismo. Y desde esta revisión, con esta revisión que hacen, logran también retomar las definiciones originales del género como categoría de análisis propuesta por la feminista Joan Scott, y a partir de esa revisión problematiza cómo cierta variación en la traducción de esta definición de la categoría de género que hizo y propuso Scott, pues se ha constituido en una limitación para la utilización de esta categoría en la comprensión de las reivindicaciones de las personas trans e intersex, pero a la vez aporta en cómo las personas trans e intersex se han apropiado de esta categoría de análisis para sus discusiones y reflexiones políticas. Y algo en esta reflexión y en este debate que se hace en el libro, lo que yo identifiqué es que en esta problematización del origen del género y también de la variación en su traducción como categoría de análisis en las relaciones de poder, veo que faltó ahondar en lo que las feministas decoloniales planteamos respecto a la utilización de esta categoría desde una perspectiva del conocimiento situado. Es decir, aunque yo desde mi punto de vista es que aunque estuviera bien traducida la definición que hizo Joan Scott, de todos modos el desafío que tenemos en la utilización de esta categoría que sirve para y que nos puede ayudar mucho a desenmarañar, analizar y problematizar las relaciones de género en contextos situados, lo que nos ayuda es que lo hagamos desde lentes decoloniales, desde lógicas también reales, contextos situados. Y allí creo yo que podemos dar ese salto con lo que en el libro ya se problematiza. Y en cuanto a contenido general, me parece súper revolucionaria la propuesta y este enfoque que se plantean, porque al mismo tiempo que hacen estos debates y estos análisis teóricos, complementarlo con el arte a través de la poesía me pareció maravilloso, porque los autores que escriben y que tienen sus poemas en el libro reflejan esas tensiones, esas luchas, esas resistencias que tienen las poblaciones que se salen de ese marco heteronormativo y que rompen también con esa lógica profundamente patriarcal y colonial que insiste en doblegarnos, en encuadrarnos y dominarnos y moldearnos según sus lógicas y sus tecnologías.
Y por eso es que yo considero que es un libro muy valioso para todos los debates y los problemas que también estamos enfrentando en toda América Latina, sobre todo con relación al avance de esa criminalización de los discursos y de las luchas, luchas políticas sobre las diversas sexualidades, sobre esas apuestas políticas que se reivindican. No es nuevo, que nos hemos reivindicado siempre desde la historia, pero que continuamos actualmente reivindicándonos como merecedoras y merecedores de respeto, dignificación y reconocimiento, a pesar de la imposición de los discursos que pretenden ser hegemónicos y universales. Gracias. Muchísimas gracias, Dorotea. Dorotea nos ha entonces compartido sus comentarios y vamos a pasar a escuchar los comentarios de María García. María es de Quito, Ecuador. Realiza investigación social cualitativa situándose en la intersección entre geografía, teoría anticolonial y economía política. Se interesó por estos campos fascinada por su crianza bajo los cielos de latitud cero, la cordillera de los Andes, la línea ecuatorial imaginada, sus paisajes, naturaleza y lugares. Ella aprendió sobre las jerarquías espaciales que organizan los lugares y los espacios de manera desigual y que la clase, el género y la raza son una manifestación de esos arreglos que dan forma a nuestras vidas al vivenciar los paisajes arquitectónicos coloniales de los Andes desde su juventud. María es doctoranda en el Departamento de Geografía de la Universidad de Rutgers en New Jersey y además es profesora en el Departamento de Antropología del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su investigación y docencia exploran cómo los procesos mencionados dan forma a los paisajes, los lugares y cómo estos conforman la economía. Entonces, María, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas. Muchas gracias por este espacio. Les agradezco a todas las personas que participaron en crear esta oportunidad y obviamente mucha gratitud y admiración a las otras personas que están aquí, van a comentar este libro tan maravilloso, y mi gratitud y admiración a Marco y Marisa por su trabajo de compilación y a las personas que escribieron estos textos que yo creo que son, eh, que rompen rompen viejos senderos y abren nuevos senderos para las cosas que estamos queriendo crear, ¿no? En los nuevos pluriversos o los otros mundos que estamos creando ya. Entonces, yo creo que es una que ya dijeron, ¿no? Pero voy a repetir un poco, es que creo que es una gran contribución al pensamiento y a la práctica de colonial, y como académicas feministas y más allá de eso también para las prácticas artistas y culturales. Considero que las reflexiones y las articulaciones que han hecho nos dejan mucho material para a este cuerpo de archivo cultural y de práctica de generar conocimiento, que nos ayuda a desoldar, ¿no?, esos entramados coloniales que están tan enraizados también en la manera en la que el conocimiento sobre estas experiencias de la raza, el género, la cultura y la sexualidad se mueven por nuestro continente, ¿no? Yo creo que hace un excelente trabajo posicionando estas reflexiones desde diferentes lugares que son bastante diversos en las maneras en las que el Estado, la sociedad y los movimientos feministas están actuando en favor de este cambio en esta matriz de entender el género, la raza y la sexualidad, ¿no? Entonces, el hecho de que vincula México, Argentina, yo creo que es un movimiento también bien importante, ¿no? Que desestabiliza el intercambio norte-sur, que para mí desde los Estados Unidos es algo muy importante de siempre pensarlo, ¿no? En cómo se está moviendo el conocimiento y las ideas que han producido. Entonces, para mí, al acceder a estos textos, estando acá, viviendo en Estados Unidos ya muchos años,
como investigadora, es este conocimiento sobre género, raza y estas reflexiones sobre la sexualidad en América Latina son parte de lo que yo considero hacer una geografía crítica del conocimiento, ¿no? El crear nuevas geografías en las que se articula como ya dijo Dorotea, el canon, ¿no? El canon norteamericano sobre estos temas y que nos dan, como es la práctica del pensamiento crítico que se está haciendo, el articularla con los conocimientos sobre género, raza, sexualidad, complejizando el importar y el exportar estas nociones, ¿no? Y cómo es que estas nociones viajan. Para mí yo creo que el libro hace una práctica muy importante de que interrumpe esas bloqueos, y el ejemplo de la traducción era uno de los ejemplos que iba también a usar, el ejemplo de la traducción de la categoría de género por Scott. Creo que es algo que me ofreció mucha perspectiva para entender cómo manejar, ¿no? Estas transferencias y estas traducciones que ocurren en este campo en el que hemos visto que muchas de las nociones, de los conceptos que trabajamos, de las prácticas, están nacidas o creadas o hilvanadas con el norte, ¿no? Entonces yo creo que esa es una práctica que veo en el libro, que quiero resaltar. Y también otro punto que quiero resaltar es que también la propuesta de hacer legible e interpelar la posicionalidad de la comunidad científica, ¿no? Y cómo es que sobre todo en el artículo o en el texto escrito por Marco, ¿no? El hacer visible cómo es que estas prácticas de disciplina del biopoder también son parte de comunidades científicas que comparten unos circuitos por los que en el que el conocimiento se vuelve el flujo de estas transferencias, ¿no? Y cómo eh, esta respuesta a estas comunidades científicas que han sido las que han dominado los conceptos del biopoder y las prácticas del biopoder. Pueden encontrar respuesta en la práctica de hacer, producir, crear conocimiento juntos para hilvanar las naturalezas y las culturas y los otros ensamblajes que son imprescindibles para entender las otras gramáticas que están respondiendo a esa dominación sobre el cuerpo-territorio, ¿no? Entonces, ese es otro movimiento que veo como súper clave del libro y que está muy bien articulado y muy riguroso y que estoy aprendiendo muchísimo del trabajo que están haciendo para poderlo seguir sosteniendo en otros temas también que son de mi interés, ¿no? Y obviamente la continuidad del posicionar, el describir rigurosa y detalladamente el engranaje de los universos que quedan desconocidos en el cuerpo de creación de conocimiento dominante, y cómo hilvanar y reconocer los universos de las cosmologías indígenas, ¿no? Que es algo que yo creo que continúa siendo una de las hebras que nos ayudan a entender mismo esas nociones de cuerpo-territorio que estamos trabajando ya por tanto tiempo y que nos han dado tanta riqueza en términos de cómo entender, ¿no? Cómo entender estas producciones de cuerpo, producciones de naturaleza, desde unas perspectivas anticoloniales y que quieren desmantelar el machismo, el racismo, el sexismo, en función de la liberación de terminar con la violencia de las mujeres, pero también de otras identidades y expresiones de género y sexuales de las cuales parecería que en América Latina es algo que es nuevo, pero verdad, sabemos que desde las cosmologías indígenas, la imposición del género, como mismo menciona el libro, es una de las prácticas coloniales que resignificó toda la sociedad y la vida, ¿no? De una manera dominante y violenta, ¿no?
Entonces, yo pienso que ese es otro tema que quería resaltar, y también ya más relacionado con mi trabajo en específico como investigadora de migración, investigadora crítica de migración y transnacionalismo, específicamente el artículo de Nancy Wense. 2 minutos. Las reflexiones sobre la necesidad de la reflexión de la posicionalidad en los estudios de migración es algo que me parece muy importante, que creo que en ese campo nos hace muchísima falta esta reflexión, ya que la mayoría creo que todavía están enmarcados en las condiciones de dar voz a las personas sin voz, en la creación también de un cuerpo migrante, ¿no? Que también me parece que es algo que nos deja abierta la posibilidad de muchos temas de investigación en este sentido. Y ya para concluir, como geógrafa, el proceso de producción de la naturaleza, ¿no? Y cómo es que el conocimiento sobre los territorios en donde están pasando estas resistencias de las que habla el libro se está generando también desde la geografía, ¿no? Desde la geografía del norte, y cómo las posibilidades de la geografía crítica y de la geografía crítica en América Latina y ahora en Estados Unidos, desde lo que yo estoy investigando sobre las posicionalidades de las geografías Latinx, cómo es que nosotros desmantelamos el archivo de conocimiento sobre América Latina, que es como equivocadamente como un territorio listo para ser explotado, listo para ser explorado, listo para ser extraído, que sigue una visión que continúa siendo incluida en la enseñanza de la geografía sobre América Latina acá, ¿verdad? Es un tema en el que la idea del nuevo mundo, en el que la idea de la América Latina como un territorio virgen, por utilizar los términos, continúa diseminándose, ¿no? Y me pregunto cuál es el efecto de esta feminización de América Latina, de la naturaleza de América Latina, cómo hemos contribuido a esas economías extractivistas en nuestro pensamiento al recurrir a esas herramientas de creaciones mitológicas sobre las ideas de América Latina, que siguen tan presentes, y aunque estamos creando nuevos archivos culturales sobre esto, vi una posibilidad de una conexión muy importante sobre criticar esta producción de la naturaleza, específicamente en Abya Yala, desde una perspectiva que tenga en cuenta y que pueda entretejer estas resistencias de las relaciones del género, la raza, la clase, e incorporar esta dimensión espacial y territorial de las economías del espacio y del paisaje, y de cómo estamos construyendo el conocimiento científico de esos territorios y de esos espacios desde las perspectivas que queremos realizar, que no reproduzcan contextos coloniales, machistas, racistas y extractivistas, ¿no? Entonces, eso es lo que me queda como pregunta abierta a direcciones de investigación, en la que el incorporar esta dimensión espacial, de paisaje, y que estamos viviendo ya, ¿no? En las comunidades en las que ha habido trayectorias de desplazamiento y desposesión profundas, cómo es que esos territorios adquieren de repente valor en el mercado, ¿no? Y se vuelven espacios en los que quieren reproducirse realidades neocoloniales. Entonces, eso, sé que ya tenía 2 minutos, entonces lo resumí súper rapidito. Espero que haya sido útil. Muchísimas gracias, María, por ese muy interesante comentario también. Espero yo que al final, si tienes algunas otras cosas que aportar, que vamos agarrando la dinámica, ¿verdad? Y quisiéramos continuar. Quizá al final tenemos oportunidad de escuchar algunos de tus comentarios. Que gracias, no Clara. dio tiempo ahora. Yo lo lamento mucho, odio ser la que maneja el tiempo, pero... necesario. Lo tenemos que hacer lamentablemente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a entrar a la segunda parte de esta presentación del libro, donde escuchamos a los editores, el editor y la editora del libro, y vamos a ver entonces sus reflexiones. Vamos a escuchar en primer término a Marco Chivalán Carrillo. Él es de Santa Cruz del Quiché, investigador social marica feminista quiché. Actualmente labora en el área de estudios sobre imaginarios sociales de Avanzo, es maestro en pensamiento español e iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid y es candidato a doctor en historia social por la Universidad de Murcia en España. Es autor de varios capítulos de libros, entre los que destacan
Nodrizas e infantes a finales del siglo XVIII, biotanatopolítica de la lactancia, en el libro Sexo y Raza, analítico de la blancura, el deseo y la sexualidad en Guatemala, publicado en 2015 por Avanzo. El artículo Prostitución como mal necesario a finales del 19 en la ciudad de Guatemala, Sexopolítica, Pornotopía y Supremacía Masculina, en el libro Producción Corporal, interfiriendo engranajes de la violencia en Guatemala, publicado por Avanzo en 2019. En coautoría con Silvia Pozoco, escribió Against Extraction in Guatemala, Multi-Species Strategies in Vampire Times, artículo publicado por el International Journal of Postcolonial Studies en 2020. Colaboró con Emanuel Teumer en la escritura de Maricas en un escenario post-gay, publicado en el libro Metafísicas Sexuales, Canibalismo y Devoración de Paul B. Preciado en América Latina, editado por Martin de Mauro, Rupowski y Brian en 2021. Escuchamos entonces a Marco Chivalán. Adelante, Marco. Gracias, Clara. Okay. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Consignas del pañuelo verde que porto en el cuello en este momento. Sakrix Bekish, Sogapar y Bunogel, Kishita Juta Chanimli, Pawe Komon Nojbal, Chambal, Chabal, Sharumal, Konogel Oxikim, Rech, Kakakiro, Kakasolo, Hun, Kamul, Oshmul, Ri, Halhokta Katzich, o Cochipam Rubuj, Shekatzibach, o Jupuchwinak, o Guatemala, Argentina y México. Utsi Petik y Bunogel. Buenos días, tardes, noches a todas quienes nos encontramos en esta sala en versión cyborg para discernir sobre los entramados del libro ya mencionado. Agradezco al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia por la gestión de este evento a través de la coordinación de Marisa Ruiz Trejo. Por supuesto, agradezco y celebro la participación de Dorotea Gómez y de María García en este evento y por explayarse en la lectura atenta de este artefacto tecnocultural. Me corresponde a mí esbozar algunos engranajes en torno al proceso de producción colectivo del mismo. Sin embargo, previo a externar algunas ideas que podrían ser relevantes de dicha elaboración, querría referirme que esta presentación del libro se está escenificando en una coyuntura particular de Guatemala. El pasado 8 de marzo, al anochecer del día, el Congreso de Guatemala aprobó la iniciativa de ley 5272, llamada Ley para la Protección de la Vida y de la Familia. Básicamente, dicho decreto penaliza el aborto en todas sus causales, incluyendo los abortos espontáneos y terapéuticos, hasta por 25 años de encarcelamiento a los cuerpos gestantes que incurrieran en tal acto. También prohíbe terminantemente el matrimonio igualitario, que en todo caso no es que sea un ideal con el que me identifico. Sin embargo, algunos de los disidentes, las disidentes del sistema sexogénero normativo, podría ser su aspiración y considero tienen derecho a reclamarlo. Por otra parte, las que disentimos de la heterosexualidad como régimen político, el decreto nos coloca en una acentuada precarización de nuestras vidas y muertes. En último lugar, no por ello menos importante, las instituciones educativas públicas y privadas no podrían realizar actividades pedagógicas que contribuyen a la ideología del género. Este decreto, en términos de autodeterminación corporal, es un serio retroceso y pareciera tener toda la intención de convertirse, si no vetar al presidente de Yamatei, un paredón que detiene la marea verde y la visibilidad de otras formas de vincularse sexoafectivamente. Por consiguiente, pienso en dos cuestiones. Primero, si habíamos aprendido con Michel Foucault sobre la biopolítica sexual victoriana, la nuestra, a mi criterio, en esta coyuntura pareciera reeditar una necropolítica sexual sobre la que se instauró el matrimonio
y la familia nuclear a través de la evangelización y la producción de los cuerpos sodomitas durante la invasión y la colonización, y por lo tanto reactualiza el orden colonial, que tampoco es una sorpresa en esta finca de los criollos, ladinos mestizos, bien instalados en su doble moral y su gaicidad de escaparate. En segundo lugar, este show del Congreso y del gobierno de Yamatei, por cierto, de muy mal gusto, pareciera funcionar como una cortina de humo para ocultar, todos sabemos lo que hay detrás, su nefasta gestión gubernamental en todos los aspectos, sobre todo la de la pandemia, la administración de las vacunas y la aprobación de presupuestos que exacerban la corrupción y el clientelismo. En consecuencia, si se habla de provida en Guatemala, deberíamos hablar con mayor precisión directamente de necropolítica corporal. Para concluir con esta parte, quisiera mencionarles que el 9 de marzo del 2022, Guatemala fue declarada capital provida de Iberoamérica por una incógnita entidad llamada el Congreso Iberoamericano por la Vida de la Familia. A nuestro parecer, Guatemala debería nombrarse la capital de la necropolítica de género, queer y multiespecie. Me extendí en esta lectura coyuntural, pero me parecía relevante traer la colación porque sí que este libro tiene hilos que enhebran análisis textuales e ilustrativos para corroer estas políticas de muerte que atentan contra la vida de los cuerpos gestantes y de los que vivenciamos vidas distanciadas y de constante experimentación en contra del régimen político heterocolonial. En cuanto al proceso de producción del libro, querría referirme a que hemos pensado de manera colectiva con mis colegas y parientes queer de la necesidad de articularnos parcial y contingentemente para aproximarnos a los modos de hacerse cuerpo en estas tierras llamadas América Latina, desde estos Juyup Taaj, Ubiam, Guatemala, Argentina y México. Querríamos acercarnos a distintos corpus culturales y teóricos para comprender diferenciados escenarios y prácticas en los que los cuerpos se surcen, se imbrican y gestan vínculos de afectividad política. Pero también mostrar el despliegue en el que estos cuerpos son desplazados del ámbito público y de cómo son necrotizados. Además, este artefacto textual fue pensado para generar archivos de cómo estos cuerpos florecen desde las fisuras del patriarcado capitalista extractivo de orden colonial. Como notarán los lectores, el libro diagrama formas y contenidos variados que forman un enjambre de pensamiento, arte y cultura para buscar convergencias y divergencias, escarbando siempre vidas vivibles, es decir, otras biopolíticas de autodeterminación corporal y territorial, pero también buscando muertes aún posibles fuera de la instauración de la necropolítica colonial, extractivista y de acumulación originaria del capitalismo colonial. Merecemos morir dignamente para florecernos en otras entidades multiespecies y significativas más allá del paraíso como tierra prometida del cristianismo colonial y de las aspiraciones de las iglesias neopentecostales. Con este libro rastreamos modos de vivir juntos, humanos y no humanos, negándonos al apocalipsis New Age. Sirva pues este libro para ser analizado, carcomido, criticado, apostando siempre por los debates permanentemente abiertos sobre las vidas y las diferencias que importan. Cierro mi intervención agradeciendo a mis parientes no consanguíneos por la elaboración de este trabajo y el largo proceso de su producción. Clara Arenas, gracias por la libertad de investigación que nos permite en avance y así proponer otras perspectivas de pensamiento crítico. Muchas gracias por la coordinación y gestión de la coedición a Luis Adrián Maza, director editorial de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Marisa Ruiz y Nancy Wentz, gracias por nuestra enmarañada y nunca lineal amistad intelectual.
Nuestro parentesco ya es de larga data y hemos estado siempre ahí cuando hemos necesitado de hablar y pensar juntos. Emmanuel Teumer, gracias por el constante impulso a pensar siempre y por entretejer redes de cuidado y de afecto. Lucía Bonilla, gracias por tus renovadas formas de analizar y carcomer los libros y por nuestro parentesco cuidar. Val Flores, por tu generosa forma de articularte con nosotras y tu creativa forma de escribir. A mis parientes cuidar en Guatemala, Numa Dávila, Manuel Zoc, Byron Gómez y Fabricio Quemé, por pensar siempre juntos a través de pasiones alegres y de constante revisión de nuestros procesos de devenir cuerpos en Guatemala. Gracias, Helvi, por el esmerado cuidado de la edición. Tania Mata, gracias por compartir siempre afectividad política y artística con nosotros. Agradezco también a todos los no humanos que participaron en esta producción, la tinta, el papel, las máquinas y a todos los animales y las plantas con las que hemos meditado produciendo nuestros trabajos. A todas, todos ustedes, gracias por escucharme y comprender mi manera tan barroca de hablar. Maltios Chive. Muchas gracias, Marco. Entonces vamos a escuchar a Marisa Ruiz Trejo. Creo que esta va a ser la última parte de nuestra presentación. Estamos un poco escasos de tiempo. Marisa Ruiz Trejo es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde fue responsable de la maestría en estudios sobre diversidad cultural y espacios sociales entre 2017 y 2019. Es profesora del seminario Género y Desigualdades en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Doctora en Antropología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2016 participó con Marta Casaus en la elaboración de un peritaje histórico antropológico sobre racismo, genocidio y violencia sexual contra mujeres indígenas quechí en el caso Sepursarco en Guatemala. En 2021 recibió la distinción de la Universidad de Columbia en Nueva York con la beca Edmundo O'Gorman para realizar una estancia de investigación en 2022. En 2020 recibió el Premio Desigualdades y Violencia de Género en América Latina y el Caribe, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO para realizar el proyecto de investigación Cartografías de la Disidencia Indígena y Afrodiaspórica de Sexo-Género contra Violencia Colonial en Chiapas, Centroamérica y el Caribe, del que es actualmente investigadora responsable. Recientemente publicó el libro Antropologías Feministas en México, Epistemologías, Ética, Prácticas y Visiones Diversas, coeditado con Berrio, Castañeda, Goldsmith, Salas y Valladares. Actualmente analiza epistemologías, teorías y prácticas feministas descolonizantes en Chiapas y Centroamérica. Es activista transfeminista, participante de la colectiva Pluriversidades Feministas. Te escuchamos, Marisa, adelante. Muchas gracias a Clara por esta presentación tan estratégica para nosotras y más en estos momentos en los que vemos estos atentados contra los derechos de las mujeres y de las comunidades disidentes sexogenéricas en Centroamérica. Es un sueño estar aquí en este espacio combativo y afectivo de luchas teórico-políticas en las que nos tejemos, nos enredamos y nos desenredamos todas juntas y juntes. Muchas gracias a Clara por ser artífice y por amaquearse y acuerpar nuestras luchas, a Dorotea por ser referente y una figura influyente para nuestros sentipensares, y a María por abrazarnos transnacionalmente y transfronterizamente con sus palabras por los cruces, por los viajes y entrecruzamientos. Participar en la coordinación de hacerse de un cuerpo Pagüeu, Huachuleu, Ubiam, América Latina, ha sido una experiencia hermosamente difícil, no un producto, sino un largo proceso en donde nos encontramos para imaginar otros mundos. Imaginar otros mundos para nuestros territorios no puede estar desligado de la articulación poderosa entre academia, activismos, poesía y fotografía. Imaginar otros mundos posibles más allá de las universidades, más cerquita de las organizaciones, más cerca de los espacios literarios y de los espacios artísticos, porque la producción de conocimiento solo la podemos pensar desde la transinterdisciplinariedad y desde la indisciplina. No solo nos interesa transinterdisciplinarnos,
sino romper con el encorsetamiento de las ciencias sociales que han construido desde el siglo XIX e indisciplinarnos. Con este libro hemos querido indisciplinar las disciplinas, indisciplinar la norma y la cis-heteronorma. Imaginar otros cuerpos posibles no podría pensarse sin las intersecciones, las articulaciones, sin democratizar radicalmente la producción y la circulación del conocimiento y sin los intercambios intertextuales e intersaber. Quiero agradecer por toda esta epistemología del fuera de campo que se queda fuera del libro, todas esas hilachas, todos esos retazos que la academia dominante desecha, pero que hoy retomamos aquí, todos esos miedos, esas angustias, esa rabia, ese miedo, esos nervios, pero también ese amor y esa esperanza y todas esas cosas que son difícilmente traducibles al lenguaje de lo discursivo. A Marco Chivalán, por todos los conflictos, las tensiones, porque eso también forma parte de los procesos que llevan al largo proceso de producir y de cuidar también las páginas de un libro. A Emmanuel Teumer por sus revisiones feministas, trans, queer y decoloniales. A Nancy Güense por su trabajo situado, por mirarse a sí misma para mirar a los demás, por su propuesta de postales especulares, a Manuel Soc, a Lucía Bonilla por inventar nuevas cartografías para pensar las tramas de la tecnociencia y por su lucha por la justicia reproductiva, por el exilio de la piel a Val Flores, por ponerle palabras a mis sentires en estos tiempos pandémicos con su exilio de la piel, a Manuel Soc, a Numa Dávila y a Byron Gómez Yoc, por abrazarnos con sus poemas, por darnos prosa a nuestros cuerpos, a nuestras emociones y deseos, a nuestros goces y tristezas, y por formar de nuevo los trazos, por mapearnos y remapearnos. A Fabricio Quemé, porque como dice su propuesta fotográfica del libro, todos los bichos y todos les biches salen de noche. A Tania Mata Parducci por pintarnos caracolas, pies y manos fuertes. Deseo que este libro nos siga ayudando para defender el derecho a la vida y castigar el abuso de autoridad, las detenciones ilegales, el robo, el hostigamiento, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la violencia intrafamiliar, las agresiones por parte de particulares y agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, así como todos los tipos de violencias y crímenes de odio que siguen sucediendo contra las disidencias sexogenéricas en Chiapas, Centroamérica y toda América Latina. Espero y deseo para este libro que las páginas vuelen y que contaminen, indisciplinen y llenen muchas mentes y corazones de posibilidades de pensar otras ciencias sociales, memorias y vidas posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Tenías un poquito más de tiempo, pero sí estamos justos de tiempo, así es que mil gracias. Ha sido unos comentarios al final también sumamente interesantes. Yo creo que agradecemos muchísimo a todas las personas que han participado en esta presentación de este libro. Vuelvo aquí a enseñárselos y les voy a dar enseguida dónde los pueden conseguir. Aquí está físico. Yo sé que María, creo que solo lo has tenido en PDF, ¿verdad? Pero mandamos así, está bien. Pero entonces se puede tener el libro en las oficinas de Avanzo, que es la Sexta Avenida 230, zona 1 de la ciudad de Guatemala, y también se pueden comunicar al Facebook de Avanzo para coordinar qué días lo pueden buscar en las oficinas. También estará pronto en las librerías de Guatemala y ahí lo podrán conseguir. Pero también este libro, como es una coedición con la Universidad de Chiapas, entonces también se puede conseguir en las oficinas de la Dirección Editorial de la UNACH, que tiene el siguiente correo electrónico: dirección editorial todo junto, @unach.mx, dirección editorial todo junto, @unach.mx. Estos son los lugares donde se puede conseguir este libro. Yo sé que soy parte interesada, pero la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria trabajar en la producción de este libro por el nivel de dificultades que tiene reunir trabajos
académicos, con trabajos artísticos, de las coordinaciones entre diferentes instituciones, etc. Pero ha sido, yo creo, un resultado que puede ser muy interesante y que abre brechas, ¿verdad? Los comentarios de Dorotea y María, que lo han leído sin conocer su proceso, lo han recibido y lo han comentado, creo que nos abren los ojos a un montón de posibilidades que no necesariamente vimos cuando el libro se estaba produciendo. Entonces creo que nos han invitado ellas dos a continuar. Y nosotros creo que recibimos esa invitación de muy buen grado. Estoy segura que tanto Marco como Marisa lo ven así. Según mis cuentas, tenemos 4 minutos antes de cerrar esta actividad. Yo quiero preguntarles si ustedes pueden en un minuto decir palabras finales. En un minuto, por favor. Vamos en el mismo orden, ¿les parece? Dorotea, unas palabras finales de un minuto, no más. Bueno, pues que se sigan atreviendo a cuestionar y a revisitar las distintas teorías que se han planteado. Sabemos que todas las teorías que se han planteado en siglos anteriores o al inicio de este siglo no es que sean malos, pero nos pueden servir a nosotros como referentes para fortalecer nuestro análisis político situado, como lo decía hace un momento, y creo que esa es parte de la riqueza también de la creación del conocimiento, que es cambiante, que es dinámico y que es de acuerdo a también cómo estamos viviendo la historia que nos toca vivir y cómo recordamos también nuestras memorias anteriores y nuestras memorias presentes. Así que felicidades y mucho ánimo con estas decisiones revolucionarias en el campo de la academia. Muchas gracias, Dorotea. María, el reto de un minuto. Para mí creo que lo que me resuena mucho es este ejercicio de continuar articulando el norte, el conocimiento producido en el norte y el conocimiento producido de una manera en la que, como dice también Dorotea, revisitando, criticando y también articulando las posibilidades de generar nuevo conocimiento que nos permita contribuir a estas nuevas geografías de lo que está pasando en nuestro continente, ¿no? En Abya Yala, yo creo que el reconocer y el manifestarse específicamente sobre este compromiso de cambiar la dirección en la que circulan esos conocimientos y los espacios en los que se crean los conocimientos, creo que es muy, muy válido y estoy súper admirada de la práctica de su centro de investigaciones, de su centro de producciones que permite que las personas investigadoras puedan hacer eso, ¿no? Entonces, creo que en Estados Unidos estamos muy atrasados en eso y entonces siempre manteniendo la brújula hacia el sur y aprendiendo y pendientes de lo que se tiene que decir en Guatemala y en Centroamérica, que es uno de los centros de conocimiento más importantes de nuestro hemisferio, ¿no? Entonces, con eso siempre pendiente. Muchas gracias, María. Marco, tu minuto. Sí, yo la verdad es que sí invitaría a que realmente se pueda leer este libro y que nos pueda permitir como mantener el debate constante en torno a estas categorías que analizamos. En el libro me parece que es súper importante la crítica, entonces yo les invitaría también a como revisar de manera bastante minuciosa, porque la crítica alimenta esa producción de conocimiento constante, la producción de conocimiento no es lineal, así que sería súper genial pues también recibir críticas que nos vayan como nutriendo a pensar de maneras distintas. Eso me parece a mí súper importante y nada, agradecerles a todas y a todos quienes nos escucharon y bueno, invitarles a que ojalá en algún día de estos pues podamos encontrarnos en cualquier espacio para debatir el contenido de todos los contenidos que conlleva el libro. Muchas gracias, Marco. Marisa. Qué difícil resumirlo en un minuto.
pero creo que algo que me gustaría compartir es un poco en la línea de lo que estaba diciendo hace rato, de cómo a veces cuando vemos un libro, vemos la materialidad del libro en unas páginas, y parecería que es simplemente un producto, pero hacer un libro también es parte de construirnos y de construirnos, de mirarnos y de remirarnos, de corazonarnos, de pelearnos, de discutir, de tener conflicto, de tener tensiones, de aprender a resolver esas tensiones. También implica tener muchas angustias, implica tener a veces depresiones, tristezas, miedos, pero al final creo que algo importante que tiene que ver también con el proceso de hacer un libro es las posibilidades de seguirnos articulando y de soñar que es posible también resolver todas esas dificultades y barreras y obstáculos que están en el proceso y que no se visibilizan cuando vemos las hojas y la materialidad del libro. Entonces, por toda esa epistemología del fuera de campo, por todos esos retazos, por todo eso que se queda fuera como del foco, quiero también agradecer muchísimo a Marco Chivalán, porque es alguien de quien sigo constantemente aprendiendo en esas tensiones en las que nos movemos, porque no nos movemos sin ese conflicto permanente, y también por el largo aprendizaje y los cuidados y el parentesco también que nos vincula. Y a todos los autores, espero que sigamos encontrándonos y produciendo y creando también otros espacios alternativos y estratégicos también como este en el que estamos hoy. Y muchísimas gracias de nuevo a María, a Dorotea, porque sus palabras también son artífices para pensar otros mundos y otros cuerpos posibles, y a Clara por estar aquí amaqueando, como decía yo, todo este proceso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las 4 personas que nos han acompañado, a María Dorotea, a Marco, a Marisa y a todas las personas que nos han estado poniendo mensajes en el chat. Espero que los hayan podido ir viendo. Son mensajes muy alentadores, de gran alegría la inmensa mayoría de ellos, y entonces nos encanta poder recibir también ese tipo de retroalimentación. No tuvimos preguntas en esta ocasión, pero es lógico, hay que leer, ¿verdad? Para entonces poder hacer las preguntas. Se nos terminó el tiempo, para mí que ya nos pasamos 2 minutos, así es que con esto nos vamos a ir despidiendo. No sin tristeza, porque siento que acabamos de comenzar a conversar y ya tenemos que terminar nuestra conversación, pero reiteramos nuestros agradecimientos también a los institutos de Columbia University y también a, como decía, las personas que nos han acompañado esta tarde, mañana o más tarde, según desde donde se hayan conectado. Yo quiero mandar de nuevo un abrazo fuerte a todas las personas que contribuyeron al libro, los artistas, las artistas, los académicos y las académicas. Muchísimas gracias y estamos en contacto seguramente. Muchas gracias. Un lindo día. Mucho gusto igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Adiós.